buenas tardes a todos. Sí, es bueno aclarar que nosotros, tanto los responsables de la emisión de esta conferencia o de esta actividad, así como el responsable de dictarla y las autoridades de la federación, estamos presentes o estamos conectados desde las 17 horas, así que para la próxima les pedimos que si pueden desde las 17:30 en adelante, cuando abrimos la plataforma, conectarse, evitaremos estos 15 minutos que se nos estira ahora y que por supuesto se va a estirar en el cierre posteriormente. Bueno, además de saludarlos, quiero decir que es un placer de nuevo estar con todos ustedes en una actividad que está vinculada con la formación continua. Con esto le seguimos, continuamos dándole cuerpo a la decisión de crear en el seno de la FADA un instituto de formación continua. Y el objetivo es este tipo de acciones y este tipo de participación. Hoy el tema que nos reúne es la generación de modelos digitales de elevación con interferometría SAR, a cargo de un joven profesional de la agrimensura, a quien agradezco sumamente en nombre de todas las entidades que integran la federación, porque se ha prestado a dictar esta conferencia o este ciclo de conferencias. Yo quiero destacar su personalidad, sus fuertes convicciones, ya que a pesar de su juventud y sabiendo que está aprovechando muy bien esa edad y esa fuerza que lo caracteriza, ha tenido y ha mostrado una permanente inquietud por aprender, por compartir aparte luego esa actualización y ese compromiso que él mantiene con la tarea de profundizar sus conocimientos. Yo lo conocí en el año 2017 en una reunión de la Federación de Agrimensores que se hizo acá en Viedma, de donde yo resido, y él vino representando a su provincia, la provincia de Chubut, de donde él es originario, y ya en ese primer encuentro tuvimos planteamos una muy buena relación. Con el tiempo fuimos profundizándola, y bueno, y una vez me planteó que tenía la oportunidad de realizar una pasantía becada en Italia para trabajar sobre lo que a él le apasiona, y me preguntó si la FADA podía de alguna manera ayudarlo, porque bueno, necesitaba recursos económicos para encarar esa aventura. Y bueno, yo me tomé el atrevimiento de hablar con quien en ese momento presidía la federación, que era el colega Lucas Anela. Lucas inmediatamente, por supuesto, entendió cómo era la situación y apoyó decididamente la idea, así que eso hizo muchísimo más fácil también que la tarea de convencer al resto de la Junta de Gobierno para apoyarlo a Guillermo, que es Guillermo O'Connor, de quien estoy hablando, y por supuesto, se dio y pudimos acompañarlo, no en todo, pero sí en una gran parte, y Guillermo fue, hizo su pasantía, volvió, y consecuentemente con su hombría de bien y su calidad de joven, profesional, comprometido con sus colegas, ya en su momento nos brindó una charla en el seno de una reunión de la Junta de Gobierno para explicarnos qué era, resumidamente, qué era lo que había hecho, qué era lo que había aprendido, y hoy, hoy ya viene con un poco más de detalle. Así que ya vamos a pasar al inicio de esta serie de conferencias que permiten a FADA seguir construyendo un vector útil de calidad técnica e institucional con acceso libre y gratuito, que es algo que venimos rescatando y estamos comprometidos de la FADA con continuar en ese sentido. Como decía, construir un vector para transmitir los conocimientos y la actualización de la formación profesional de manera permanente y continua en el tiempo, poniéndola al alcance de todos los profesionales, de todos los colegas de la agrimensura del país, e incluso de otros países de Latinoamérica. Hoy hay varios colegas del exterior presentes, así que vuelvo a agradecer la disposición y la decisión del colega Guillermo O'Connor, que es quien será responsable
de dictar esta serie de charlas. Y bueno, les agradezco su presencia, esperemos aprovechar todos esta gran oportunidad, y los dejo ya con Juan Cruz Oliver, licenciado en Comunicación Social, que es quien trabaja de administrador en este tipo de actividades, y que les va a explicar cómo va a ser el formato para dictar estas conferencias. Muchísimas gracias por todo. A todos los presentes les agradezco, insisto, en nombre de la Federación, y ojalá resulte fructífero y tengamos una calidad técnica que seguramente la vamos a tener acorde con nuestras expectativas. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Le voy a solicitar, Juan, si usted me puede informar si se ha compartido o no. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, damos entonces comienzo a este taller titulado DENS mediante interferometría con radar de apertura sintética. Este taller es organizado por la Federación Argentina de Agrimensores y es esponsoreado por la empresa BENC S.A., leyendo imágenes de la constelación SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. El disertante y que les habla, Guillermo Connor, se desempeña como empleado en dicha empresa y es matriculado de la Federación Argentina de Agrimensores por la provincia de El Chubut. En relación a la estructura que va a tener este taller, va a estar organizado en 3 encuentros, en 3 miércoles, comenzando en el día de hoy. Aproximadamente 2 horas cada encuentro, así que bueno, ahora vamos a ver cómo son los módulos de cada uno de esos encuentros. Bien, primero que nada, antes que me olvide, la bibliografía. Dentro de esta bibliografía encontrarán que hay libros, handbook de misiones satelitales como la Cosmo y la SAOCOM. También se ha utilizado bibliografía de los cursos de posgrado del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Se ha consultado en el foro del software ENAP de la Agencia Espacial Europea y la enciclopedia libre Wikipedia, mientras que en relación a los software se ha utilizado el software SNAP de la ESA y el QGIS. En estas filmitas les he dejado los dominios para poder descargar dichos software, ya que en otros encuentros haremos uso de los mismos. En relación a las imágenes de radar de apertura sintética que utilizaremos, estarán las imágenes Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, imágenes SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, las cuales son provistas por la empresa BENC y tienen todos los derechos reservados. En relación a las páginas de diseño que utilizaremos para las filminas, son las que vemos a continuación, y pues, cuando vean el logo de el Android ese, es porque es la forma en que se referencia a la página de diseño. Bien, para este trabajo, para estas filminas, he recibido la colaboración de Santiago Seppi, Andrés Solarte y Romina Solorza, todos maestrandos del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. En relación a la estructura que va a seguir este taller, está organizado en 3 encuentros. En el primer módulo veremos los fundamentos físicos de la teledetección y cómo es el comportamiento del electromagnético y las longitudes de ondas que son de importancia conocer en relación al espectro, para finalizar en el estudio del radar de apertura sintética como lo es el SAOCOM.
En el segundo módulo conoceremos distintas misiones satelitales y las longitudes de onda de dichas misiones, además de cómo es algunas características en relación a la misión SAOCOM de la Argentina y la comercialización de imágenes a partir de la empresa BENC Sociedad Anónima. Finalmente, el último encuentro, veremos fórmulas y parámetros de importancia para el proceso interferométrico, además del proceso interferométrico en sí, y un análisis sobre los tipos de DEM que se obtienen y las características en función de las longitudes de onda. Bien, entonces vamos a pasar ahora al primer módulo. Bien, cuando pensamos en teledetección, podríamos decir que rápidamente, cuando hacemos teledetección, hacemos una observación remota, sin contacto directo con el objeto que estamos intentando conocer, determinar sus características. Notemos en esta definición primera que nos dice observación y monitoreo de fenómenos que tienen lugar en la superficie terrestre. Entonces, ya estamos hablando que nuestro objeto de estudio está siendo la superficie terrestre. Buenísimo. Estamos haciendo una medición desde un lugar remoto, sin tener contacto directo. Es cierto, plataformas remotas. Y cuando hablamos de plataformas remotas, ¿a qué nos podemos referir? Y bueno, podríamos pensar en un avión, o podríamos pensar en una plataforma satelital. Porque claro, la fotogrametría aérea es también teledetección, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora en este tema que es la teledetección. ¿Qué elementos inciden al momento de la teledetección? Y bueno, podríamos decir que tenemos un sensor que es el que mide un fenómeno físico, un medio por el que entre el sensor y el objetivo, porque dijimos que esto es remoto, y el objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es la superficie terrestre, con lo cual nuestro medio será entonces la atmósfera. Ahora, ¿qué es lo que medimos? ¿Y qué genera eso que nosotros medimos? ¿No? Entonces, cuando hablamos de teledetección o remote sensing en inglés, que es habitual decir remote sensing, hablamos de que se registra y almacena información, radiación electromagnética. Ahora, la radiación electromagnética tiene distintas longitudes de onda o frecuencias del espectro electromagnético. Entonces, ya empezamos a ver que en la teledetección medimos fenómenos electromagnéticos. Buenísimo. Y además, según la fórmula que vemos en pantalla, nos damos cuenta que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de una onda electromagnética, la podemos referenciar a partir de su longitud de onda o de su frecuencia en el espectro electromagnético. No obstante, esto no nos ha respondido qué genera la energía o radiación electromagnética. Entonces, esto nos lleva a pensar en qué lo genera y qué tipo de sensores tenemos. Y en relación a la teledetección tenemos dos tipos de sensores. Por un lado, los sensores que miden la reflexión de la energía solar, es decir, los sensores pasivos. ¿Y por qué decimos pasivos? Porque no generan energía, sino que solamente la registran y almacenan. Y los sensores que generan su propia energía. Y estos son los que llamamos sensores activos. Sensor pasivo sería el que vemos a la derecha, el satélite coloreado en rojo, y a la izquierda el satélite en verde, diríamos que es el satélite activo. Ahora, un sensor
pasivo, entonces, cuando trabajamos con un sensor pasivo, tenemos el sensor en sí mismo, el medio, ¿sí? ¿Hola? Ah, bien, continúo. El medio por el que se propaga la onda electromagnética, el objetivo, el objeto de estudio, el target, se puede decir también, que es la superficie terrestre, y una fuente de energía que en el caso de un pasivo será el sol. Ahora, esto es lo que conocemos comúnmente como sensores pasivos, serían, por ejemplo, una emisión Landsat, por ejemplo, ¿no? Ahora, un sensor pasivo que los agrimensores comúnmente trabajamos es la fotogrametría. Notemos que en el caso de la fotogrametría, la fuente de energía es el sol. Y para trabajar en fotogrametría tenemos una incidencia del medio de propagación, que es la atmósfera, y esto incide en la captura de la información. Rápidamente podríamos nombrar, por ejemplo, a las nubes que inciden, pero también podríamos pensar de fenómenos como presión, temperatura y humedad que inciden en la captura de una fotografía que posteriormente se convertirá en un fotograma. Ahora, vamos a pasar a ver algunos conceptos físicos para estudiar el espectro electromagnético. Un concepto importante en este sentido es la emisividad, que es la radiación térmica que emite una superficie o un objeto, y noten esto, que es debido a la temperatura a la que se encuentra el objeto. Entonces, analicemos esto por un momento. Estamos diciendo que la emisividad es la radiación térmica del objeto en función de su temperatura, no de su composición, no de su composición química. Un cuerpo negro es un objeto teórico, no es real, teórico, que se considera absorbe toda la energía que incide sobre él y además es un emisor perfecto de la radiación. Emite todo lo que genera. Y la temperatura efectiva de un cuerpo se considera que será la temperatura a la que estará un cuerpo negro para emitir la cantidad de energía que emite ese cuerpo. Ahora parece un poco confuso así en el aire, pero ahora veremos de qué se trata todo esto. Hay tres leyes que son de importancia, de interés para esto que estamos viendo, que es la teledetección, y son las leyes de Planck, de Wien y de Stephen Boltzmann. No quiero ahondar mucho en las fórmulas, las variables y demás, porque no hace al objeto de este presente curso, pero sí es importante las conclusiones que podemos sacar al respecto. Y en ese sentido, lo que concluimos de estas leyes es que la ley de Planck nos indica que la radiación de los cuerpos negros depende de su temperatura y no de su composición química, lo cual es algo muy interesante, ¿no? La ley de Stephen Boltzmann nos indica que un cuerpo a 0 grados Kelvin no generará energía, no emitirá energía, perdón, mientras que cualquier cuerpo a más de 0 grados está emitiendo. Cualquier cuerpo a más de 0 grados Kelvin emite energía. Y la ley de Wien nos indica cuál es el pico de emisión de un cuerpo negro, y esto nos relaciona, como vimos en el primer enunciado donde dice ley de Planck, la temperatura con la longitud de onda en el espectro electromagnético. Ahora, siempre es más fácil comprender fenómenos físicos en gráficos, y en ese sentido, notemos en la gráfica de la izquierda el pico de emisión de la función en verde está más a la izquierda en relación al naranja, al rojo y así sucesivamente. Eso nos dice la ley de Wien
nos está indicando que a medida que un cuerpo tiene mayor temperatura, tendrá un pico de emisión en una longitud de onda menor. Y el gráfico que vemos a la derecha, noten ustedes que nos está indicando que cerca de los 5000 grados Kelvin tenemos esto que es el visible. ¿Qué es el visible? Bueno, las longitudes de onda en las que nosotros podemos observar con el ojo humano. Casualmente, noten ustedes que el visible, esta longitud de onda, es a la que está el Sol. Entonces, esto nos permite empezar a organizar esto que hemos llamado las ondas electromagnéticas en esto que es la escala utilizada y es el espectro electromagnético. Noten ustedes en esa barra de colores llamada espectro visible para el ojo humano, que a la izquierda tendremos longitudes de onda menores y serán los ultravioletas, mientras que a la derecha tendremos el infrarrojo. Si ustedes miran la barra de abajo donde dice longitud de onda y frecuencia, recordarán ustedes que yo les había comentado esto de que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, como lo podemos ver en las barras que están abajo. Además, el humano, nosotros, hemos definido determinados nombres para las distintas longitudes de onda del espectro magnético, y son esto que vemos aquí, que dice infrarrojo, microondas radar, UHF, VHF, onda media, y después continúa en frecuencia extremadamente baja. Mientras que a la izquierda tendremos el ultravioleta, rayos X, rayos gamma y los rayos cósmicos. Habíamos visto hace un rato y habíamos dicho que cómo estaban relacionadas las temperaturas con las longitudes de onda, con las frecuencias, y en este gráfico que vemos, notamos que en la última barra nos está indicando las temperaturas donde la radiación es más intensa, y acá está indicado que el Sol está en esta zona donde habíamos dicho unos 5500 grados Kelvin, 5700, ahora no recuerdo bien, las longitudes de onda, que es el visible, y por lo tanto los colores que nosotros podemos identificar, y las escalas de las longitudes de onda. Notarán ustedes donde nos dice radio, que es de escalas similares a edificios, las microondas, cercanos a la escala del cuerpo humano, mientras que muy a la derecha, al final, donde encontramos los rayos gamma, encontramos valores que están en un orden de longitud atómica. Ahora, noten ustedes que en esto que se llama ventanas atmosféricas, hay dos zonas que tienen poco valor de absorción de la atmósfera, y es la zona del visible y la zona del radar. Y qué interesante, ¿no? Que es la evolución de no solamente de la naturaleza en términos de la energía del Sol, sino cómo evolucionó los humanos, porque notarán ustedes que el pico de emisividad del Sol es en el visible, y la ventana atmosférica tiene es grande en la zona del visible, con lo cual estamos diciendo que la zona del visible donde está el pico del Sol es donde nosotros vemos y donde casualmente hay poca absorción de la atmósfera. Qué bueno, ¿no? Una cosa muy interesante. Y otra zona donde hay una ventana atmosférica es donde vemos el satélite en negro, que es la zona de las longitudes de onda radar. Entonces, volviendo a los tipos de sensores, habíamos visto en la filmina anterior que las ventanas atmosféricas casualmente están en la zona de la longitud de onda del visible y del radar. Entonces, sí, claro, lo más sencillo es hacer desarrollos, ¿no?, en satélites que estén en la longitud de onda del visible y del radar, cosa que efectivamente ha pasado. Lo cual no quiere decir que no haya radares en otro tipo de longitudes, otro tipo de sensores en otras longitudes de onda. Disculpen la equivocación de la palabra.
Entonces, vamos a ver qué es esto del radar. El radar lo que es un dispositivo que emite pulsos, es decir, ondas electromagnéticas, y nos permite determinar el tiempo de tránsito en la línea vista, es decir, en la dirección de la señal. Y además nos permite medir cómo es la intensidad del pulso, es decir, la respuesta que tiene el objeto, el target, y por lo tanto inferir características como por ejemplo el tamaño, la rugosidad, propiedades eléctricas y además a partir de estas otras variables físicas derivadas de mediciones iniciales. Entonces, arrancamos con teledetección, empezamos a entender qué es la teledetección, pasamos al espectro electromagnético, conocimos las leyes físicas que inciden en esto de la teledetección y del espectro electromagnético, y identificamos una longitud de onda que es la longitud de onda radar. La longitud de onda radar a su vez está subdividida en lo que se llama bandas, y en ese sentido es la que vemos en esta filmina: la banda Q, la banda K, la X, la C, la S, la L y la P, que es la de mayor longitud de onda. Como verán, en esta filmina se han enumerado distintas misiones satelitales de tipo radar, como por ejemplo en el caso de la banda L, la misión CISAT, que es de hecho la primera misión, creo si no me equivoco, en 1976 o 78, la misión ALOS de la Agencia Espacial de Japón, el proyecto SARAT de la CONAE y el SAOCOM, que es la constelación argentina actual con la que se puede trabajar y trabajaremos en este curso. En la banda C nos encontramos con el CIRC, la misión RadarSat de la Agencia Espacial de Canadá y el Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Mientras que en la banda X nos encontramos con misiones que veremos más adelante, como la TerraSat y la misión Cosmo Spire de la Agencia Espacial Italiana. Entonces, vamos a hacer un repaso de esto de las bandas, y en esta filmina me gustaría que nos quedemos con las longitudes de onda. La banda X es una longitud de onda muy pequeña, noten que va de los 2.4 a 3,8 centímetros. La banda C está entre los 4 y los 8. Y noten ustedes qué interesante, colegas agrimensores, topógrafos, geodestas y otras especialidades de esa línea, que la banda L va de 15 a 30, es el proyecto, por ejemplo, SAOCOM, y los sistemas de posicionamiento satelital utilizan esta banda. Por eso es que en los sensores, cuando hablamos de L1, L2 y L5, hablamos de longitudes de onda que están en 19, 20, 21 centímetros. Mientras que la banda P es una banda grande que va de 75 a 1,30 m. Y como regla mnemotécnica, recordar cuál es la ubicación de la banda: X, C, S, L y P son los nombres en función de menor a mayor cuando estoy hablando de longitudes de onda. Mientras que en el caso de las frecuencias, y sabiendo que es inversamente proporcional, esta regla será al revés. Bien, entonces hablamos de ondas electromagnéticas en el espectro electromagnético. Bien, ahora, ¿qué es una onda electromagnética? Bien, resulta que, como la palabra bien nos lo dice, una onda electromagnética es eléctrica y magnética, ¿no? Entonces está compuesta por un campo eléctrico y por un campo magnético. Estos son perpendiculares entre sí, y a su vez estos dos son perpendiculares a la dirección de desplazamiento de la onda. Entonces, en la gráfica que vemos,
decimos que una onda electromagnética que se desplaza en el sentido del eje de la Z tendrá un campo magnético en el plano ZI y un campo eléctrico en el plano XZ. En ese sentido, aquí podemos observar esta filmina, lo que habíamos hablado como longitud de onda y otro concepto que veremos más adelante que es el de amplitud. Esto que les decía de la amplitud se define como el máximo alejamiento con respecto a la posición de equilibrio, es decir, la posición de equilibrio sería el cero. Notemos en esta gráfica que tenemos el 0 de la X y el 0 de la Y, la posición de equilibrio sería el eje de la X. Entonces la amplitud sería la distancia entre el 0 y las crestas. La frecuencia de onda será la cantidad de pulsos que se emiten sobre unidad de tiempo, o sea que es 1 sobre tiempo, y esa magnitud física se llama hertz. Mientras que la longitud de onda es la distancia que podemos definir entre cresta y cresta, o entre valle y valle, o entre posición de equilibrio creciente y posición de equilibrio creciente, ¿no? O sea, entre dos pi. Eso es la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud de onda. Recordemos que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y me he dado cuenta que no lo he aclarado, pero el valor C es la velocidad de la luz. Bien, otro concepto a tener en cuenta en relación a una onda electromagnética es la polarización. Y cuando hablemos de polarización, hablamos de la orientación que le damos al campo eléctrico. En la filmina anterior, que habíamos visto el campo eléctrico y campo magnético, habíamos visto que el campo eléctrico estaba en el eje vertical. Entonces, ya nos está dando la pauta de que el campo eléctrico puede ser polarizado en el eje vertical. Ahora, si se puede polarizar en el vertical, también en el horizontal, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos polarizar la onda, es decir, el campo electromagnético, orientado en vertical y en horizontal. Y a su vez, como nosotros tenemos una emisión y una medición de la energía, entonces decimos que una onda puede estar polarizado horizontal-horizontal. Esto quiere decir que se transmite y se recibe en horizontal, horizontal-vertical, HV, o sea que transmitimos en horizontal, recibimos en vertical, y lo mismo para vertical-horizontal y vertical-vertical. Ahora, en relación a las polarizaciones, hay una tecnología llamada quad-pol o fulcro milimétrico, en la que se permite emitir y recibir la onda en las 4 combinaciones. Y esto hago énfasis, ya que la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cuenta con esta tecnología. Bueno, con esto he finalizado la primera parte de este primer módulo, donde hemos repasado los conceptos de teledetección, espectro electromagnético y onda electromagnética. Si les parece bien, podemos generar un intervalo para preparar el mate o el cafecito y generar una instancia de preguntas sobre lo visto hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. He recibido un comentario del colega Mariano Ascaliotti que me indica en la calidad del audio no es lo mejor en mi dispositivo, y pido disculpas por eso. He tratado de conseguir un micrófono inalámbrico, pero bueno, esto del COVID nos limita en todos los aspectos. No obstante, no dejamos de buscar una opción. Para la próxima buscaré otro dispositivo. Bueno, si están todos de acuerdo, los presentes, podemos continuar con la segunda parte de
de este ciclo. Bien, ¿alguien me podría avisar si están viendo la pantalla? Se ve compartido. perfecto. ¿Sí? Bueno, un segundo, ahí está. Eso, ahí está. A ver, nos hemos quedado, si mal no recuerdo, nos quedamos aquí. Entonces, bueno, ahora empecemos con esto del radar de apertura sintética, ¿no? Hemos visto los conceptos físicos y ahora empecemos con la tecnología del sensor. Un radar de apertura sintética, primero es un radar y después es de apertura sintética. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué diferencia tiene con un radar de mirada lateral convencional? Bien, lo primero que necesitamos conocer es algunas características sobre la geometría de un radar. El ángulo de mirada es el ángulo que hay entre el nadir y el haz emitido hacia el target, hacia el blanco, que es el elemento que estamos viendo aquí. Y el ángulo de incidencia es el ángulo que hay entre el haz y la vertical en el blanco. Ahora, uno podría asumir como buen geómetra y decir, bueno, pero entonces el ángulo de mirada y el ángulo de incidencia es igual. Y esto sería cierto siempre y cuando estuviéramos apuntando a un objeto que estuviera en una zona plana, ¿no? Y esto no es así claramente en la superficie toporal. Hay un rango llamado cercano y un rango llamado lejano, y esto es hasta dónde el haz del sensor puede llegar. El rango cercano sería el primero desde el más cercano a la trayectoria del satélite, y el lejano sería, bueno, como la palabra lo indica, hasta dónde el haz puede aumentar su ángulo de mirada. La dirección de avance será, claro, la órbita de la plataforma, y en este sentido me gustaría que empecemos a distinguir esto que es la diferencia entre una plataforma y un sensor. La plataforma es el vehículo, mientras que el sensor es el dispositivo que capta la información. Ahora, una cuestión muy interesante es que el radar de apertura sintética está muy vinculado al vehículo que lo traslada, y eso lo veremos más adelante. Hay otro elemento que es el ancho de barrido, que será la zona donde va a poder observar, mirar, enfocar, alumbrar. Estoy usando distintos sinónimos para lo mismo. Y este ancho de barrido irá desde el rango cercano hasta el rango lejano. Es decir, la zona que puede observar el sensor. El azimut será la dirección que definimos para la dirección de avance, mientras que el rango será la perpendicular y es la dirección en la que mira el sensor. Y el rango oblicuo, noten ustedes que vemos un rango oblicuo y un rango en tierra, y claramente entendemos, según lo que vemos en la imagen, que el rango oblicuo es la dirección entre el sensor y el objetivo que estamos apuntando, mientras que el rango en tierra va a ser la proyección sobre un plano normal al navío. Y obviamente la altura H será la altura de vuelo del sensor, que lo veremos más adelante, pero como adelanto, en el caso del sensor que estamos viendo en pantalla, que es el sensor SAOCOM, la plataforma SAOCOM, se encuentra a 617 kilómetros, si no me equivoco. Bien, una breve reseña del radar de apertura sintética que haremos para poder introducirnos en esto es que en la década de los 50 se empezó a trabajar con algo que era el radar de apertura lateral. ¿Y por qué el radar es de apertura lateral? Preguntarán ustedes, y no mira hacia el nadir, como ocurre, por ejemplo, en la fotogrametría, una actividad muy relacionada a los agrimensores.
Y esto ocurre porque el radar tiene algo que es un fenómeno llamado ambigüedad izquierda-derecha, y veremos más adelante, pero básicamente lo que nos dice esto es que el radar no puede identificar dos elementos similares cuando están ubicados tanto a la izquierda o a la derecha y mirada hacia el nariz. Y es por eso que el radar tiene mirada lateral. Ahora, una característica muy interesante de un radar de mirada lateral es que para mejorar la resolución, la longitud de la antena tenía que ser más grande. Es decir, mayor longitud de antena, mejor resolución, es decir, lo que podríamos decir entre comillas, el tamaño del píxel era menor el valor. Además, una cuestión interesante es que, como toda la tecnología, siempre se ha desarrollado primero con fines militares, entre la década del 50 y el 60, y como hecho de gran importancia para lo que es la tecnología de radar de apertura sintética, nos encontramos que Wheeler inventa el método que llamamos Doppler Beam Sharpening, y esto da nacimiento a el SAR, donde lo que hace este método es sintetizar una antena más larga, es decir, genera de una manera sintética, como podríamos decir, si quisiéramos buscar un sinónimo artificial, de longitud de antena para mejorar la resolución. Y otra cosa es que la resolución en sentido de vuelo, que es eso que le decía, de que la longitud de antena estaba relacionada con la mejor resolución de imagen, se hace independiente entre la distancia sensor-tierra. Bien, ¿cómo es la geometría de adquisición de un radar de apertura sintética? Bueno, cuando nosotros nos imaginamos una imagen de cualquier tipo, inclusive si quisiéramos llevarlo a algo cotidiano, una imagen en el celular, cuando hacemos mucho zoom en una imagen, decimos que ven los píxeles. Ahora, esos píxeles, en una cámara óptica hay una determinada cantidad de sensores que conforman esa matriz que construye esa imagen en óptico. Mientras que en el radar, la adquisición de la información va por dos canales distintos: la adquisición en rango y la adquisición en azimut. Y en ese sentido, mirando esta filmina, me he dado cuenta que he escrito la palabra azimut con Z, y va con Z, así que pido disculpas. Continúo. La adquisición en azimut es la adquisición en dirección de avance de la plataforma, mientras que la adquisición en rango es la dirección perpendicular, con lo cual construyendo una matriz, pero las adquisiciones, como bien he dicho, son por separado. Bien, la adquisición en el rango se logra a partir de la medición de los chips. ¿Y qué es un chip? Un chip es un pulso corto de electromagnético. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado previamente sobre el espectro electromagnético? Que tiene una característica, y es que está modulado linealmente en frecuencia. ¿Se acuerdan lo que era la frecuencia, no? Habíamos hablado que la frecuencia es cuántos ciclos de onda hay en unidad de tiempo. Ahora, la dirección de rango es perpendicular al vector velocidad, es decir, al azimut, ¿no? La duración de este chip tendrá una duración tau sub p, va a tener una frecuencia central y una tasa de variación de esta frecuencia. En la fórmula que vemos en pantalla, que es una fórmula bastante... Siempre las fórmulas, ¿no? a veces se orientan y a veces confunden. Esta es la expresión compleja de la señal, pero citando la bibliografía de Solorza Panoso, donde nos aclara que si bien la señal transmitida y recibida es real,
se la suele expresar como un número complejo por ser muy simple su tratamiento matemático sin perder información. Entonces, también referenciándonos en los trabajos de Sodor Zapanoso, podemos ver en pantalla la parte de un chip para la misión SAOCOM en un modo de adquisición llamado StreetMap que veremos posteriormente. Ahora, habíamos dicho que estos chips están modulados linealmente en frecuencia, con lo cual, como vemos en pantalla, estamos viendo el alejamiento de la línea de equilibrio que es 0, la amplitud, y notamos que la frecuencia va variando, ¿no? Lo podemos ver en la gráfica donde se van, voy a tomar la paréntesis, se van juntando las líneas que representan la onda. Eso que se llama ancho de banda, es decir, el rango de frecuencia que abarca el chip de ese sensor. Entonces, para hablar sobre la resolución en rango de un radar de apertura sintética, primero voy a hablar de la resolución de un radar convencional. Para que en la dirección del pulso se pueda identificar el pulso, tenemos que ver, como está aquí en la filmina, hay un frente de pulso y un final de pulso. Es decir, emito el pulso, empieza y finaliza. Entonces, para poder tomar una resolución de eso, o sea, hasta dónde lo medimos, hasta dónde empieza y finaliza, tenemos un tiempo. Ahora, en el radar convencional, la resolución, el tiempo del pulso es inversamente proporcional al ancho de banda. Por eso es que vemos en la fórmula que la resolución en rango oblicuo será igual a la velocidad de la luz por tau sub p sobre 2, y esto será igual a la velocidad de la luz dividido 2 por el ancho de banda. Mientras que en el radar de apertura sintética ocurre que como está modulado linealmente en frecuencia, se logra un mayor ancho de banda a partir de un envío de pulso más largo en el tiempo. Entonces, eso nos está diciendo que podemos tener mejor resolución, porque aumentamos el tamaño del ancho de banda. Y finalmente le he escrito ahí lo que dice resolución en tierra, que va a ser igual a la resolución en rango oblicuo dividido el seno del ángulo de incidencia. Bien. Pasemos ahora a la adquisición en azimut. Y aquí vamos a hablar sobre esto que le llamamos la apertura sintética de la antena. ¿Se acuerdan que cuando hablé del radar de apertura lateral decíamos que para lograr una mejor resolución teníamos que tener una antena más grande? Bueno, el radar de apertura sintética lo que hace es simular una antena grande a partir de tomar la dirección de avance de la plataforma. Vemos que el tamaño de la apertura sintética, la distancia L sub AS, va a ser igual a la longitud de onda por el rango cercano dividido el tamaño de la antena. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un tiempo de interacción entre T1 y T2 donde el sensor está alumbrando y está apuntando al target. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que como la plataforma avanza y esta adquisición se hace en el sentido de avance, se genera un efecto Doppler. Y voy a detenerme antes de continuar con esto de la resolución en azimut. ¿Qué es el efecto Doppler en la vida cotidiana? Estamos nosotros parados en la calle y pasa una ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca hacia nosotros, el ruido es más agudo, cuando se aleja es más grave. ¿Eso por qué? Y porque las ondas electromagnéticas, cuando el vehículo se acerca, se juntan, y cuando el vehículo nos pasa, las ondas se van alejando, entonces
Eso hace que nosotros percibamos el ruido como más grave. Bien, como el satélite está avanzando en la dirección del azimut, se genera un efecto Doppler y por lo tanto se crea una frecuencia Doppler. Esto nos permite que entre el tiempo de integración T1 y T2, donde se genera la distancia L sub AS, haya un cambio en la frecuencia debido al efecto Doppler, y esto se llama frecuencia Doppler, con lo cual podemos construir un chip en azimut. Habíamos dicho que un chip en rango es una modulación en frecuencia del chip. Bueno, y aquí la modulación ocurre por el mismo avance de la plataforma. La resolución que obtendremos en azimut será igual a el valor de la longitud de el L sub A, que es el tamaño de la antena sobre 2. Con lo cual, noten ustedes que esto nos está diciendo, a medida que la antena es más chica, la resolución es mejor. Al revés que lo que veíamos antes, mayor tamaño de antena para mejor resolución. Ahora, seguramente más de uno estará pensando, bueno, Guille, pero entonces pongamos la antena muy chiquitita y tengamos una resolución espectacular. Y eso sería muy bueno, pero no es arbitrario la elección de una antena muy chica, digo, de un valor aleatorio cualquiera, ya que hay algunos factores que hacen a la configuración del radar en sí mismo que nos dan algunas limitantes. Esto lo dice Freeman en su publicación del año 2006. Entonces, resumiendo, en el radar de apertura sintética tenemos una resolución en rango y una resolución en azimut. No necesariamente son iguales, y también es importante considerar que un radar de apertura sintética tiene mirada lateral. Bien, entonces, como habíamos visto en la breve reseña sobre el SAR, este fue el origen del radar. Primero fue de mirada lateral, después descubrió el método de Doppler Beam Sharpening, que permitió el nacimiento de la tecnología de radar de apertura sintética. Bueno, el radar de apertura sintética tiene distintos modos de adquisición. Son algunas singularidades, algunas características distintas entre cada uno que permiten tener mayores anchos de barrido con, obviamente, una consecuente pérdida en la resolución. Como siempre digo, cuando uno gana en una cosa, tiene una limitante en otra, ¿no? Aumentar el ancho de barrido nos disminuye la resolución, mejorar la resolución nos limitará el ancho de barrido, como veremos a continuación. Y si bien los modos de adquisición de los que estaré hablando son estos cuatro, StreetMap, ScanSat, Spotlight y TopSat, cada misión tiene algunas particularidades, ¿no? Y cuando hablamos de submodo, hablaremos de los ángulos de incidencia, rangos en los ángulos de incidencia del sensor en la mirada lateral. Bien, el modo StreetMap, que es lo que hemos venido explicando hasta ahora en general, tiene un ancho de barrido continuo y el sensor apunta ortogonal a la órbita del satélite. Y en relación al ancho de barrido, este modo es el que nos permite un ancho de barrido medio, que en las misiones va entre los 30 y los 100 kilómetros, y la resolución del píxel va entre los 5 y los 20 metros. Por otro lado, tenemos el modo de adquisición ScanSat. Este lo que va haciendo es tomando pequeños fragmentos a distintos rangos y después los une. Esto permite, claro, al tener fragmentos, permite que el ancho de barrido sea mayor, ¿no?
Noten ustedes que estamos hablando de 100 a 200 kilómetros en una sola adquisición, es un área inmensa, ¿no? Una distancia inmensa, pero tenemos una como consecuencia una pérdida de la resolución con un tamaño cercano a los 100 metros. El modo de adquisición Spotlight es el que mejor resolución tiene. No tienen ustedes que rondan el metro, pero hay visiones que tienen por debajo del metro. Y la desventaja es que hay una disminución del ancho barrido, aproximadamente 10 kilómetros. Y esta mejora en la resolución se logra apuntando siempre a esa área más pequeña. El modo de adquisición TopSAR lo que va haciendo es medir algo que se llama subsat, que es zonas adyacentes. Entonces noten ustedes, como ven en la imagen, que si bien alumbra distintas áreas, además alumbra distintas áreas en distintas franjas. Estos son los subsat. Es un poco extraño pensarlo así, pero veamos un ejemplo de esto. La misión Sentinel-1 tiene este tipo de adquisición y noten ustedes que las adquisiciones se van haciendo de estos subsat y una vez que aplicamos el proceso TT-Burst nos permite unir la imagen y la podemos ver como la imagen de la derecha a partir del proceso de TT-Burst. No obstante, noten ustedes que aquí se ven zonas donde hay como saltos en la intensidad de la señal, y bueno, eso es consecuencia de este tipo de método, ¿no? Sí, siempre que se puede ganar en algo, también tenemos una limitante en otro aspecto. Bueno, en relación a la órbita, el SAR, cuando se utiliza para observación de la Tierra, al igual que otros satélites de observación de la Tierra, en general trabajan en lo que son las órbitas bajas, en la zona 2 de la gráfica que estamos viendo. En la zona 3 tenemos las órbitas medias, donde podemos ubicar a los sistemas de posicionamiento satelital, como GLONASS, NAVSTAR, Beidou, Galileo, etc. Y en la zona 4, los satélites de tipo geoestacionario, que siempre están ubicados en una misma posición, proyectados sobre la superficie terrestre. Ahora, los satélites de órbita baja, como por ejemplo SAOCOM, son satélites de órbita polar, es decir, van dando vueltas alrededor de la Tierra, pasando cerca de los polos, y eso le permite tener adquisiciones cuando está en su ascenso como en su descenso. Y por eso decimos que tenemos órbita ascendente y descendente. En realidad la órbita es la misma, lo que estamos diciendo es que el satélite adquirió cuando iba en sentido sur-norte, que sería ascendente, y cuando va en sentido norte-sur, descendente. Y sobre la mirada, recordarán ustedes que al principio de esta presentación habíamos hablado de esto de la ambigüedad derecha-izquierda. Y esto se da porque, como les comentaba, si un satélite mirara hacia el nadie y hubiera dos objetos similares sobre el suelo, el radar no podría identificar si está ubicado a la izquierda o a la derecha. Entonces, los radares tienen mirada derecha o mirada izquierda. Y sobre esto quiero hacer notar que en general las misiones satelitales tienen una mirada preestablecida, por ejemplo a la derecha, y utilizan la izquierda para situaciones de emergencia. Por eso es que cuando ustedes busquen en catálogos, notarán que muchas veces la mayoría de las imágenes están en una mirada en particular. Bueno, esta filmina podemos ver un poco el resumen de los modos de adquisición de SAOCOM. En este caso estamos diciendo que la mirada es derecha, estamos viendo que hay
opción de polarización dual pole y quad pole. Notarán ustedes que cuando yo hablé de polarizaciones, había hablado de quad pole o full polarimétrico, es decir, las 4 polarizaciones. Además, en relación a los modos de adquisición, la misión SAOCOM tiene los TOPSAT y los StreetMap, resolución media y resolución más grande. Ahora, en relación a TOPSAT, tiene el modo wide y el modo narrow, que como les había comentado, son algunas particularidades de cada misión. Los submodos serán esos números que para el caso de StreetMap serán 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el 9 para el dual pole y en el caso de quad pole hasta el 10. Además, en esta filmina pueden notar cómo va variando el ancho de barrido en función de cada uno de los modos de adquisición. Bien, vamos a pasar ahora entonces a lo que son las distorsiones radiométricas. Volvamos un poquito para atrás. Habíamos hablado en su momento sobre las ondas electromagnéticas y habíamos dicho que las ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda, una frecuencia, una amplitud. Todo esto lo estamos viendo en ambos gráficos. En este caso noten que la amplitud de la onda verde y la roja es 1, la azul es 2, y en la que vemos en la imagen de abajo, inferior, vemos que tiene la verde y la roja 1 y la azul es 0, la amplitud. Las ondas electromagnéticas, como por ejemplo las ondas que utilizamos en un chip del radar, son ondas coherentes. Y las ondas coherentes, como vemos en esta gráfica, sufren de dos fenómenos: la interferencia constructiva o la interferencia destructiva. ¿Qué significa esto? Miren ustedes la gráfica superior, ven que hay una onda verde y una onda roja. Yo la he dibujado con una distancia para que ustedes la puedan distinguir, pero vamos a decir que las dos fueran exactamente iguales. Si no están desfasadas, esas dos ondas, cuando van juntas, se suman. Entonces hay una interferencia constructiva, dando como resultado la onda azul. Es decir, sumo 1 más 1, 2. Vamos a estar aquí. Fíjense que las dos llegan al 0, la azul llega al 0. Mientras que en el caso inferior vemos que la onda verde y la onda roja están desfasados, entonces simplemente hagamos el cálculo. 1 menos 1, 0. Y acá tenemos 0 menos 0, 0. Y acá vamos a decir un valor, 0.5 menos 0.5, 0 y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Aquí estamos dando dos casos donde las ondas están totalmente en la misma fase o desfasadas totalmente. Tenemos en el medio la situación de variación de interferencia constructiva-destructiva. Entonces, si dijéramos que la interferencia destructiva la identificamos con un píxel negro y la constructiva la identificamos con un píxel blanco, entonces los grises claros y los grises oscuros representarán situaciones donde no ocurre ninguna de las dos, sino una situación intermedia. Ahora, también es interesante ver en esta filmina que ya empezamos a hablar de píxeles, de estas celditas que hemos ubicado en una matriz. Entonces nos estamos empezando a acercar al concepto de imagen. En esta imagen, en esta filmina, vemos una imagen SAOCOM, provista por la empresa BEN Sociedad Anónima para este curso, para este taller, para ser visualizada y trabajada, y bueno, obviamente tiene todos los derechos reservados. Esto de la interferencia constructiva-destructiva genera
un fenómeno llamado FETL, o efecto sal y pimienta. Si ustedes observan la imagen de esta filmina, notarán que la imagen se ve salpicada, si se quiere la palabra, ¿no? como si le hubieran tirado tierra encima. Y eso es el efecto, generado a partir de esto que es la interferencia de la onda coherente. Ahora, esto se puede solucionar, sí, con dos alternativas, a partir de un proceso llamado multilooking o de un proceso de filtrado. ¿En qué consiste el multilooking? Bueno, ustedes habrán notado cuando yo hablaba sobre el radar de apertura sintética, habrán notado que yo hablaba de que el sensor, en la dirección de avance del sensor, se mira por un tiempo de integración entre T1 y T2. Entonces, eso permite generar lo que se llama loops, que son subimágenes del mismo target. Es decir, es como si tuviéramos varias imágenes del mismo objeto en tierra. El multilooking consiste en promediar esas subimágenes. Ahora, como habíamos hablado en relación al ancho de barrido y la resolución, todo proceso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja del proceso de multilooking es que nos reduce el espectro, pero tiene una disminución en la resolución geométrica. Otra cosa a tener en cuenta es que el proceso de multilooking se aplica en el nivel de procesamiento sin loop complex. Los procesos de filtrado son procesos que se aplican sobre la relación que hay entre los elementos de la matriz, de la imagen, que son los píxeles, y los tipos de filtro que hay son dos, los adaptativos y los no adaptativos. Como verán en la filmina, los adaptativos adaptan sus pesos a la ventana que está utilizando según el nivel de speckle que tenga la imagen, o sea, el nivel de speckle, mientras que los no adaptativos aplican el mismo peso. La ventaja que tiene aplicar un filtro es que nos disminuye el speckle, al igual que el caso del multilooking, pero la desventaja es que tenemos una pérdida de información. Voy a tomar el experimento, es decir, tenemos como pérdida de detalle, pero no del tamaño del píxel o resolución geométrica, sino del contenido de la información dentro de ese píxel. Entonces, veamos un ejemplo. Miren, un ejemplo de un filtro de media. Notarán ustedes que entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha se disminuye este fenómeno de sal y pimienta, pero hay una pérdida de resolución, de detalle, ¿no? Mientras que en el filtro de Frost también ocurre la misma situación. Otra distorsión que ocurre en el caso de los radares de apertura sintética son las distorsiones geométricas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé de que la adquisición en rango y en azimut? Bueno, fíjense que en la línea de mirada del sensor Plan Range, en esta imagen, basada en el libro de Hansen del año 2001, Radar Interferometry, imaginen ustedes que el sensor estaría entrando en la pantalla, ¿no? Y, o sea, la dirección de avance sería entrando en la pantalla. Las distorsiones geométricas son de tres tipos. El acortamiento o el alargamiento, ¿no? La inversión y la sombra. El foreshortening sería el acortamiento o alargamiento, el layovers sería la inversión y el shadow sería la sombra. En esta imagen que vemos en pantalla, notamos que el foreshortening de este caso nos está indicando que lo que es una zona bastante grande en el terreno se traduce en un segmento muy pequeño en
en la imagen, ¿no? Sería este segmento pequeñito aquí, ¿no? Porque notarán ustedes que todo esto se termina imprimiendo en un área muy chiquita en la imagen. Ahora, este layovers o inversión, lo que nos está diciendo es que, fíjense que primero recibimos esto y después recibiremos esto, entonces, y esto va a quedar invertido en la imagen, pero en el terreno está al revés. Esa sería la inversión. Mientras que el shadow o sombra sería la zona donde el sensor no puede alumbrar porque esto está de la cara opuesta del objeto que estamos observando. Hace un rato les hablaba de los niveles de procesamiento de las imágenes y tomando como referencia el sensor SAOCOM de la CONAE, les voy a hablar sobre el nivel L0, que es una imagen como recibe el sensor y cómo se descarga en las estaciones terrenas, como por ejemplo la espalda del Cañete en la provincia de Córdoba. Una vez que se recibe esa imagen no enfocada, se deben aplicar algoritmos de procesamiento para enfocarla y obtener una imagen L1A o llamada Single Look Complex. Esta imagen, como bien acabo de decir, es obtenida a partir de un producto de tipo L0. Es un dato complejo, como habíamos visto anteriormente, y en el rango oblicuo, es decir, no está proyectada en tierra. Está radiométricamente calibrada y no tiene correcciones geométricas. Y si hablamos de correcciones geométricas, lo que le dije hace un rato, un acortamiento o alargamiento, una inversión o una sombra. Esta imagen que vemos de la misión SAOCOM es de tipo L1, es decir, Single Look Complex, de la zona de la provincia de Mendoza, y noten ustedes que si bien estos son montañas, la vemos a las montañas, voy a utilizar una palabra como rebatidas hacia la izquierda. Eso es justamente por los fenómenos de las distorsiones geométricas. Además, esta zona que se ve, se ve blanquita y es más oscuro, también hay que tener en cuenta que el acortamiento y alargamiento genera que lo que es representado en una zona se junte, entonces aumente también la intensidad de esa zona. Bueno, sé que ha sido bastante intenso todo lo visto hoy, pero hemos abarcado lo que es el concepto de teledetección, el concepto de espectro electromagnético, longitudes de onda y el funcionamiento y los tipos de modo de adquisición y niveles de imágenes que utilizaremos para el proceso interferométrico. En esta primera además le dejo el mail de tipo comercial de Bell, por si quisieran comunicarse para cualquier consulta técnica y o comercial, o lógicamente, y bueno, dejo abierto el espacio para consultas, preguntas o cualquier otra situación que fuere necesaria. Muchas gracias a todos por su tiempo. Agrimensor, tengo una pregunta que me ha llegado, no sé si querés que te la lea o preferís que te la pase al chat y la podés responder vos. Tenés el micro apagado, Guillermo. Dame un momento y te lo habilito. Ahora sí. A ver. Ahí está, ahí prendí la luz porque me dijeron que no se ve, perdón. Bueno. Me había dicho una pregunta. Sí, te decía que llegó una pregunta que es la siguiente. ¿La banda L permite información de humedad? Creo que en profundidad de... Perdón, estoy leyendo yo y no es una pregunta, la primera parte es una afirmación. La banda L permite información de humedad, creo que en profundidad de hasta 1 metro según el tipo de suelo. ¿Podrías explicar cómo, o al menos cómo se dan esas alturas sobre superficie? Muchas gracias. Qué excelente pregunta. Bueno, miren, voy a contar
sobre esta pregunta voy a contar sobre la misión en SAOCOM. El ciclete y el sensor SAOCOM trabaja en banda L, es un proyecto de la Agencia Espacial Argentina con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que llamamos producto estrella de la misión SAOCOM es justamente el mapa de humedad de suelo. Cuando yo les hablaba sobre el tiempo que tarda la señal de radar en llegar, o sea, es decir, en rebotar en el objetivo y llegar al sensor, también les hablaba sobre la intensidad y la medición de variables físicas que tiene el objetivo. ¿Qué ocurre con la humedad? La humedad, al igual que la salinidad, es decir, el contenido de sal sobre la cobertura terrestre, genera variaciones en la respuesta. Con lo cual, estamos diciendo que el sensor, que además, dicho sea de paso, tiene una penetración en la superficie, el banda L, nos permite conocer la humedad del suelo. En el caso del SAOCOM, nos permite conocer hasta 2 metros, pero nos permite generar un modelo de humedad del suelo de la zona que se calcula hasta 50 centímetros. Esto lo digo porque el mapa de humedad que genera en la misión SAOCOM está validado para toda la zona de la pampa húmeda, y entiendo que hay algunas intenciones de también validar este mapa en otras zonas. Pero contestando la pregunta en concreto, digo sí, el banda L nos permite hacer observaciones de este tipo, como por ejemplo el contenido de humedad hasta 2 metros. Perfecto. Yo no he recibido nuevas consultas, Agrimensor. Bueno, no sé cómo estamos de horario, nos quedan 10 minutos. Bueno, si a usted le parece, Juan, podemos dar por finalizado. No obstante, queda abierto el canal del correo, tales.chat@ben.com.ar, para que nos puedan consultar sobre cualquier observación. A ver, acá hay una conversación. Gracias, Guillermo, por el momento. Sí. Y bueno, nos estaremos encontrando el miércoles que viene, a la misma hora y por el mismo canal, diría ayer. Y notemos que en este encuentro hemos visto lo que hace a los conceptos físicos y la tecnología del SAR. El encuentro siguiente veremos distintas misiones satelitales y sus características, para en el tercer encuentro abordar el proceso interferométrico y los productos que se obtienen a partir de longitudes de onda. Entonces, en ese sentido, quiero hacer llegar a los oyentes la importancia de comprender cada uno de los conceptos que se van tratando en estos encuentros, ya que todos están interrelacionados. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, realmente un lujo tenerte. Y bueno, yo simplemente quería saludar a todos y nos vemos la semana que viene. Y bueno, con vos, Guillermo, continuamos hablando, por supuesto, para que todo salga cada vez mejor. Así que muchas gracias a todos y será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.